Bueno, hablando de palabras, vinieron corriendo, ya los vi desde la sala, por supuesto, aquí a la biblioteca. Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Pues bien contentos de que nos vengas a enseñar esta nueva edición que tienen, que pues es dedicada para niños. Para niños, tiene su forma de tableta, ¿no? Para que en las vacaciones lean. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí que los chavos tienen que leer, no? Sí. Claro. Que una aparatejo de estos iPads no compite con el libro, son como complementarios, ¿no? No tienes por qué destruir uno al otro. Entonces puedes jugar y entre palabras, algarabía, lo que nos gusta son las palabras. Entonces quisimos hacer un libro para que los chavos cuando están oyendo una conversación entre los papás, entre los adultos, oyen una palabra ahí medio rara, fastuosa, ¿no? Rimbombante, que viene aquí también, y ya qué será. Entonces sacamos este diccionario, entre comillas, enciclopedia, ¿no? Para los chavos, que también sirve para los adultos. Yo aprendí mucho mientras lo estábamos haciendo. Es una edición con alfaguara y algarabía, y está dividido en palabras de abuelita, en arcaísmos, en nahuatlismos, en arabismos. Cada uno tiene un color diferente, ¿no? En las nuevas palabras que se usan en la tecnología, ¿no? En la era digital. Y que los papás no te pueden explicar a veces. No, yo no tengo idea, ¿no? Ajá. Esto de L-O-M, sí no me la sé. Eso que pone, ¿no? O, oh my God, es O-M-G, claro. o L-O-L, ¿no? Sí, es laughing out loud, ¿no? Algo así. Es como que te ríes mucho. Exactamente. Sí. Entonces, pues es muy interesante. Por ejemplo, Huitlacoche es del náhuatl y quiere decir excremento o suciedad. Yo creo como es negro el Huitlacoche. Sí, que lo platicábamos, ¿no? Con Héctor Zagal precisamente también hace unos días de estos. Exactamente. Bueno, y tenemos ejemplos padrísimos. Merolico. ¿Saben lo que es un merólico? El que hablaba mucho, ¿no? El que habla mucho ahí en la... vendo, ¿quién se ve? Pásale, señora. Bueno, pues en 1800 y tantos llegó a México un suizo que se llamaba, tenía un nombre impronunciable para los mexicanos, Meriolac, era el suizo, y vendía eso, unos aceites y unos perfumes, y este señor pues, no podían pronunciar, le decían Merolico, ¿no? Por su apellido. Mira el señor Merolico. Y ahí se le quedó se acuñó de repente el oficio, el término, todo, exactamente, ¿no? Entonces, Esta me encanta, miren. Ya te chupó el diablo. Y es que cuántas veces no nos pasó que estábamos en alguna conversación o llevábamos alguna conversación entre adultos y no entendíamos bien de qué se trataba. Y ahora creo que pues sucede lo mismo, ¿no? También es al revés, como dices, hay algunos términos un poco más modernos, un poco más millennials que a lo mejor pues las tías, las abuelitas o nosotros no entendemos, y es una buena manera de tener como un diccionario actual y también entender el por qué y en qué terminan estos dichos. Exactamente, ¿no? y porque aparte es a ver al cine y entonces estás en una plática y te dicen a ver al cine y entonces pues se quedan ahora al cine y a divertirse al teatro. O el día me cayó el 20. Claro. ¿Cuál 20? Sí. Bueno, eso hay que explicarlo, ¿no? Que caía el teléfono, caía el 20, hasta que no caía el 20 no te daba tono el teléfono público, ¿no? Ya se volvió una frase coloquial y no sabemos ni siquiera el origen. O como cuando te dicen atención o cuidado y te gritan aguas. Aguas. Es que esto no viene aquí, pero aguas en la... Cuando tiraban por las ventanas. La basinica, el contenido de la basinica por la ventana. Pero ¿no? ¿sabes qué, Fernando? También se agradece mucho, además de todo este compendio de palabras, al menos desde mi caso, creo que se agradece mucho el diseño, los colores, lo interesante, lo atractivo, siempre lo la que capta el ojo, ¿no? Ajá, siempre en la algarabía tratamos de hacerlas con poco dinero, porque no tenemos mucho, pero cosas bien diseñadas y bien bonitas, ¿no? Claro. Fíjate, hay un anexo muy padre. Palabras más largas en el español. A ver, échate una. Anticonstitucionalmente es la más larga. Anticonstitucionalmente. Fíjate. Oigan, aquí estaba viendo una que justo es como lo que platicábamos, la parte de antes y la actual. Fodongo, ¿no? Incierto. Es una palabrota que la utilizamos para referirnos a personas que no cuidan su aspecto personal o son muy desordenadas, ¿no? Y frenemy, que es la nueva, ¿no? Que es del inglés friend, amigo, y enemigo es una persona de la que eres amigo a pesar de tener con ella una profunda rivalidad. Anda, pues. Frenemy. Sí, hay palabras intraducibles, ¿no? Sí. Apapachar entendemos nosotros qué es apapachar. Un mexicano sabe que es un abrazo, pero con mucho cariño. Pero apapachar viene del náhuatl, ¿no? Exacto, del náhuatl papatzoa, que es ablandar la fruta con los dedos.
ser así. Ajá, qué bonito, ¿no? Vamos a ablandarlo. Oye, palabras con 5 vocales. A ver, no sé. O sea, con todas las vocales. Ajá, murciélago es la que todo el mundo sabe, pero... Yo sabía una de la primaria. Yo me la sé, profe. Meticulosa. Tiene todo. Claro. Arquitecto. ¿Arquitecto también? Sí, no sé, una la U, pero paquidermo. Mira, hay que agregarlos a los Johnny, libros ponte creativo, ponte creativo. Vamos, Johnny, por favor. Supercalifragilístico espiralidoso. Eso. Pero no es en español. Oye, Ay, sí. fíjate esta palabra, pedigüeñería. ¿Qué es eso? Pedigüeño es el pedinche, ¿no? El que siempre está... Entonces, Esa pedigüeñería no te es la la calidad de manejan. ser pedinche. ¿Qué Pero pediguaneño? es la palabra que tiene los 4 firuletes de nuestro idioma. Es decir, el punto de la I, la diéresis de la U, No, bueno. la virgulilla de la ñ y el acento de la otra I. Es un catálogo esa palabra. Imagínate, Sí. ¿cómo se escribe? ¡Qué belleza! Fernando Ahorita desde ves. acá, muchísimas gracias. La verdad es que creo que esto, además de ser un básico en la casa, es un gran regalo en estas vacaciones. Sí, te diviertes mucho. La verdad que te diviertes. Y te hace recordar Sí, también. claro, por Muchas supuesto. gracias, No, Fernando. gracias a ustedes.